Isaías, el capítulo 40. La Biblia, hermanos, nos anunciaba ya desde el Antiguo Testamento la llegada de Juan el Bautista, y se nos enseñaba que él iba a aparecer en el poder de Elías, y él iba a ser el hombre que iba a preparar los caminos para el Señor. Y ya alguna vez lo hemos mencionado, cuando termina el Antiguo Testamento, hasta la aparición de Juan el Bautista, hubo 400 años de silencio, es decir, 400 años que Dios no le habló a su pueblo. Cuando habían matado a Zacarías en el templo, fue el último de los del Antiguo Testamento, y después hubo un silencio que fue roto con la aparición de Juan el Bautista desde el desierto. Pero aquí en Isaías, capítulo 40 y el versículo 3, se nos predecía cómo iba a suceder eso. Isaías 40, verso 3, dice la palabra: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Y ahí está la profecía, hermanos, de la voz que clama en el desierto para preparar los caminos del Señor. Y ahí la voz que clama, hemos usado ese término que Pedro lo usó en referencia a Noé, que era un pregonero de justicia. Clamar significa eso, ser un pregonero, ser un predicador, una voz que anuncia, y eso implica una voz que grita, porque ese fue el trabajo de Juan el Bautista. No era algo así que se podía oír a pocos metros, sino a larga distancia. Él clamaba, gritaba, anunciaba, una voz que grita con claridad el mensaje que se le encomendó. ¿Qué era el mensaje de Juan? Él vino a anunciarle al pueblo que ellos tenían que prepararse porque Dios iba a manifestar su misericordia. Es decir, que Dios le iba a ofrecer al pueblo la posibilidad que ellos se arrepintieran de sus pecados y se encontraran con el Señor. El trabajo de Juan el Bautista era ese: preparar los caminos, un camino que llegara al corazón del hombre, al alma del hombre, y que se produjera allí, en su entraña, el arrepentimiento y pudieran volver a Dios. Una voz que clama, que anuncia, que grita. Y también era una voz, hermanos, que tronaba, Eso era como un trueno, una voz que retumbaba, que se hacía escuchar, porque era necesario esa voz para romper tantos años de silencio. Y por fin ahí apareció el mensaje de Dios, Juan el Bautista, preparando el camino para que la gente, para que las almas lleguen al Señor. Y esa voz, hermanos, tocó el corazón de los líderes religiosos que estaban llenos de hipocresía. Representaban principalmente los fariseos y los saduceos una religión hueca, sin contenido espiritual, una religión que era pura apariencia nada más, en los rituales, en la manera de vestirse, pero esta predicación iba a tocar el corazón de esos religiosos fríos e hipócritas, y muchos de ellos vinieron al río Jordán para ser bautizados por Juan, y él al verlos les dijo a ellos: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Así que eso nos da a entender, hermano, la clase de predicación y cómo sonaba esa voz, hermano, que aún hasta los religiosos vinieron a escuchar el mensaje. Muchos de ellos cambiaron, no todos, pero muchos cambiaron por la voz de Juan el Bautista. También esto fue una gran oportunidad para los inmorales, La gente que estaba enredado en los pecados de la carne, ellos también escucharon esa voz y muchos de ellos vinieron al arrepentimiento. Dice ahí que venían al río Jordán confesando sus pecados. Era tanto el impacto que había producido esta voz que la gente no tenía miedo de confesar públicamente ahí su pecado en el río. Todos escuchaban, sus miserias y a dónde le había conducido el pecado. Los líderes religiosos, los hipócritas, los inmorales, los idólatras
abandonaban el sistema de culto de un Dios muerto y venían para encontrarse con el Dios vivo. Las cadenas de la esclavitud de muchos que estaban encadenados al pecado, esa voz que trajo el mensaje de Dios los libertó. Siempre es bueno tener presente que el Evangelio de San Juan, hablando de Juan el Bautista en el capítulo 1 y versículo 6, dice, hubo un hombre enviado por Dios llamado Juan. O sea, Juan el apóstol habla de Juan el Bautista. Juan el apóstol dice, hubo un hombre de Dios llamado Juan. Ya sabíamos que era Juan el Bautista, pero ahí lo que hay que sobresaltar es que fue un hombre enviado por Dios. Y si Dios no nos envía a una misión, nunca vamos a impactar. Porque la obra de Dios no es un trabajo humano. La obra de Dios, hermanos, es un trabajo espiritual que se necesita del poder de lo alto para hacer el ministerio que Dios nos encomendó y ser una voz. Podemos nosotros ser una voz, debemos nosotros ser una voz, pero si no tenemos el poder de lo alto, va a ser una voz que no va a hacer ninguna diferencia. Va a ser una voz más. Pero la voz de Juan el Bautista era una voz única. Él vino para preparar el camino del Señor y para que las almas llegaran al Señor, para que las almas, hermanos, pudieran a través de esa voz quitarse todos los obstáculos y acercarse a Dios. Y eso es lo que tenemos que nosotros hacer como misión, de quitar todos los obstáculos del camino para que la gente llegue libremente a conocer a Dios. Pero se necesita escuchar nuestra voz. Nuestra voz es importante. Ahora vamos a recordarnos el Mateo capítulo 3. Esto que dijo Isaías lo vamos a ver ahí, el Mateo capítulo 3, versículo 1. Mateo el capítulo 3, versículo 1. Dice la palabra, y en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Así que esto ya no deja ninguna duda que lo que leímos de Isaías era realmente de Juan el Bautista. Ahí estaba profetizado y ahora Mateo dice, esto que ustedes están viendo, esta voz que ustedes están escuchando, es de la que habló el profeta Isaías, la que profetizó 700 años atrás. Isaías anunció, va a venir una voz que va a hacer la diferencia, una voz que va a impactar los corazones, una voz que va a traer un mensaje del cielo, una voz que traerá una prédica de arrepentimiento. Esa voz, hermano, clamaba, gritaba, anunciaba, arrepentíos porque el reino de los cielos está entre vosotros. A ese mensaje no tiene que cambiarse, es el que se debe predicar. Y Dios nos envió lo mejor del cielo para nosotros. Ustedes ya han leído tantas veces Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito. Nos dio, nos envió a su Hijo, nos dio lo mejor del cielo para nosotros. Y ese, hermano, el reino de los cielos está entre vosotros. Jesús está aquí, en medio nuestro, y Jesús puede salvar al pecador que se arrepiente. Ya está al alcance. Solo hay que proceder al arrepentimiento y creer en el Señor Jesús como el Salvador. La voz de Juan el Bautista pisó el escenario de la tierra. No lo hizo en una universidad como hacen los famosos, ¿no? O como hacen los políticos que preparan un estadio o un lugar impactante para lanzar sus campañas. Este hombre vino del desierto, con toda su humildad a cuesta, trayendo un mensaje del cielo para bendición de las almas. Así que esa era la voz, y eso es lo que nosotros también tenemos que hacer, hermano, predicar desde nuestra humildad, pero con claridad el mensaje del Evangelio, ser una voz. Ahora, dos cosas nomás quiero decir de esta voz, porque después vamos a estar orando a Dios. En primer lugar es la misión que se le encomendó a esta voz. Quiero que vayamos un momento a Lucas, el capítulo 1, ahí quiero que notemos dos cosas. La primera de ellas es la voz y la misión que se le encomendó. Evangelio de Lucas, el capítulo 1, versículo 11. Evangelio de Lucas, el capítulo 1, versículo 11.
Dice ahí la palabra, ahí estaba Elizabeth y Zacarías, era un matrimonio muy mayor, ella era estéril y ya estaba avanzada en años, y se le apareció el ángel, y esto es lo que sucede, Lucas 1:11. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Quiero que note eso, hermano. Juan es un nombre que vino del cielo. Un ángel lo trajo, dice, tendrán un hijo y le llamarán Juan. No podían ponerle otro nombre. Juan, un nombre que vino del cielo para hacer la diferencia aquí en la tierra. Verso 14. Dice, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Cuando Dios le dijo a Jeremías, dice, desde el vientre de tu madre te escogí para que seas profeta a las naciones. Dios hace estas cosas. Juan el Bautista ya en el vientre de su madre ya era un niño en desarrollo lleno del Espíritu Santo, porque tenía una misión grande, él era la voz de la misión que Dios le encomendó. Y dice, el ángel dice, muchos se regocijarán de su nacimiento. Es decir, que era un hombre que vino para hacer una gran bendición. No era parte del mensaje, pero sí podemos recordar cuando el Evangelio de Juan 5:35 habla de Juan el Bautista y dice, él era una antorcha que ardía y alumbraba, y muchos se regocijaron en su luz. Es lo que estaba anunciando el ángel. Iba a ser una antorcha, un hombre con poder para romper las tinieblas con su luz, la luz de su predicación. Y ahora dice ahí, él dice, no beberá vino ni sidra. La semana anterior, cuando dediqué un tiempo a leer esto, dije, esto debe hacer todo cristiano. Todo el que quiere ser una voz del Señor tiene que estar lejos del alcohol, lejos de cualquier vicio. Este hombre no podía tener ninguna relación ni con vino, ni con sidra, ni nada por el estilo. Era un hombre lleno del Espíritu Santo. Ya Pablo dijo que no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes es lleno del Espíritu Santo. Es una cosa o la otra. Ya que hay muchos predicadores que le dan algún traguito, ¿no? Pero hay que ser lleno del Espíritu Santo. Versículo 16, hermanos, dice, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor. Observe eso, muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor y Dios de ellos. Y él irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Me gusta ese verso 17, dice, y él irá adelante. No era un hombre que había que motivarlo, no había un hombre que había que recordarle su misión. Él sabía lo que Dios le encomendó, él era la voz del Señor y él iba adelante, nada lo frenaba. Y dice, iba en el espíritu de Elías. Ya conocemos todo el historial de Elías, el poder que habitó en él, el profeta de fuego como era reconocido, y ese mismo poder estaba en Juan el Bautista. La voz, la voz. Este tema de la voz siempre me llamó la atención. Más por los días que vivimos, todos quieren que su cara sea conocida, todos quieren ser reconocidos en todos lados. Este hombre solo era una voz, una voz. A él no le importaba trascender su cara ni su manera de vestir, él solamente quería ser la voz de Dios en su generación. Y tuvo un ministerio bien breve, muy cortito fue su ministerio, de pocos meses, pero fue un gran impacto en su tiempo, una verdadera antorcha en aquella generación. Juan el Bautista, un hombre que era favorito del cielo para hacer bendición en la tierra, enviado por Dios, un enviado de Dios, un favorito del cielo para hacer bendición en la tierra. Lleno del Espíritu, vimos, lejos del alcohol, y hará que la gente, el pueblo, se convierta al Señor, preparar un pueblo dispuesto para el Señor. ¿Y qué es la diferencia de nuestra misión? Ninguna. Es exactamente la misma.
Tenemos que predicar, tenemos que vivir al estilo de Él, tenemos que dar el mismo mensaje de Él, preparar los caminos del Señor para que la gente venga al conocimiento de Cristo. El problema lo tenemos en nuestra voz, que nuestra voz no se escucha, nuestra voz no se conoce, nuestra voz logra impactos muy pequeños. La voz de Juan era una voz poderosa que hizo gran diferencia. Ahora quiero que note algo aquí, hermano. Esto que vimos aquí es el anuncio del ángel, del niño que iba a nacer, a Zacarías y a Elizabeth. Y ahora quiero que lo veamos un poquito, y estoy casi seguro que nunca ustedes vieron esto, que vean cómo Zacarías, el padre de Juan el Bautista, profetizó acerca de él. Aquí en este capítulo 1 también, en el versículo 76, ahí está hablando Zacarías, el padre de Juan el Bautista, está anunciando algo impactante. Observe, Lucas 1, verso 76, dice Zacarías, dice, y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo para perdón de sus pecados. Cada frase, cada palabra de un enorme contenido, pero termina diciendo que la misión final de esa voz era dar conocimiento de salvación a su pueblo para perdón de pecados. Es la misma misión nuestra. Tenemos que anunciarle a nuestro pueblo, hermanos, que hay perdón para sus pecados. Ellos tienen que conocer, hermano, la salvación. Tienen que conocerla por nosotros, porque esa es nuestra misión. Es lo que Pablo le escribió a los corintios, y él les dijo en la segunda carta, capítulo 5, verso 17, que es más conocido por ustedes, que comienza diciendo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasadas, ahora todas son hechas nuevas, y esto es de Dios, dice Pablo. Y ahí empieza a decir que nosotros, dice, tenemos que pedirle al mundo que se reconcilie con Dios, y termina ahí hablando en ese capítulo 5, diciendo, dice, nosotros somos embajadores de Cristo. Somos lo mismo que Juan. Él trajo el mensaje del cielo a la tierra. Nosotros también tenemos que dar el mensaje del Evangelio. El Evangelio es el mensaje celestial. Es lo que tenemos que anunciar, es exactamente la misma misión. La diferencia está en el tono de voz, que nuestra voz no se escucha. Tenemos voz, pero no se escucha. Tenemos voz, pero la gente no las conoce. Tenemos voz, pero no las estamos usando al modo de Dios. Dios quiere que seamos una voz que anuncia, una voz que clama, una voz que grita, preparando los caminos del Señor y que la gente llegue al arrepentimiento. Nuestra voz, hermano, está silenciada y eso no está bien. Hay que hacer notar el sonido de nuestra voz. En algunos a veces suena por un tiempo y después se empieza a apagar. Yo me preguntaba la semana anterior que me dediqué a este tema, ¿dónde está nuestro grito? ¿Dónde se escucha nuestro grito? Llamando a las almas para que vengan al Señor, advirtiendo a las almas que ese camino ancho de perdición les lleva a las llamas eternas del infierno. No se escucha nuestra voz. Está silenciada, está apagada. Pero nosotros, hermanos, fuimos salvos por Cristo para que se escuche nuestra voz en esta generación. Preparar los caminos al Señor. Los predicadores de hoy, muchos están entretenidos en la búsqueda de la fama. Ya sabemos acerca de algunos, sabemos de otros que están entretenidos en la búsqueda del dinero, como la prédica del domingo. Algunos andan buscando el primer $1,000,000 de dólares. Y hay algunos predicadores que se sienten estrellas, y eso es un error porque Dios nos mandó a hacer luz. Pero muchos se sienten la estrella. Que brillan las congregaciones, pero Dios nos pidió que seamos luz, hermano, sal y luz. ¿Cómo podemos hacer eso? Que se escuche nuestra voz, nuestra voz. Esto, hermano, es lo que yo quería hablar con ustedes, porque para mí también, esta semana pude el sábado y el lunes también andar un poquito ahí en Liniers y pude ir a hablar, y el lunes fui a visitar a una de las personas que le hablé el sábado, ahí en su verdulería, y la encontré ahí comiendo y no quise solamente
me presenté y le dejé comer tranquila, pero habíamos compartido la palabra de Dios y me hizo bien hablar con la gente y con algunos vecinos y entonces digo, mi voz tiene que volver a escucharse mucho más fuerte. Porque a veces nuestra voz se va silenciando, se va apagando, hay diferentes cosas, a veces nuestros descuidos, la falta de una buena comunión con Dios va apagando nuestra voz, a veces como que nos olvidamos de la misión que Dios nos encomendó, pero tenemos que ser con la mirada en este espejo de Juan y ser una voz que clama en el desierto, porque las almas están sedientas. El salmista decía en el Salmo 42, mi alma tiene sed del Dios vivo. Y así está el mundo que vivimos hoy, sedientas, almas sedientas, necesitan del Señor, pero necesitan de la voz, que hable correctamente la palabra de Dios, que anuncie el mensaje de la cruz, hermano. Así que el desafío en esta noche, antes del tiempo de la oración, es que podamos ser una voz que clama, que anuncia, que proclama, que grita, hermano, el mensaje de que hay salvación eterna en Cristo. Vamos a orar al Señor, hermanos, en esta noche. Vamos a pedir a Dios que bendiga la palabra para todos nosotros y algunos que nos van a estar viendo a la distancia, que sean bendecidos y animados por la palabra de Dios y que todos podamos entender la exhortación del Señor para ser una voz que clama, que anuncia, que pregona, que grita el mensaje de la salvación eterna en Cristo. Padre, gracias te damos en esta noche porque podemos venir a tu presencia con la certeza de que tú nos escuchas. Y oramos, Padre, para que nos llenes con ese poder de lo alto y que nuestra voz pueda ser oída y que puedan la gente escuchar el mensaje de que hay salvación eterna en Cristo Jesús. Que podamos ser portadores de esas buenas nuevas, Señor, y hacerlo con constancia, buscando a aquellos que están perdidos en las tinieblas, enredados, encadenados en el pecado, y sabemos que la voz viva del Evangelio puede liberarles y darles una salvación que es eterna. Usa, Padre, la Iglesia Bautista Maranata para que seamos esos proclamadores de la palabra de la salvación eterna. Lo pedimos a esto en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.